Buena, profesor. Nos gustó bastante esa cuestión de la profecía la vez pasada, profesor. Pero este tema ahora es que biógrafo, que biografía. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Que sexual, que mafia. Profesor, bueno, siéntese, querido estudiante, porque acabo de tener una pequeña charla en una cantina llamada El Sultán, aquí en el barrio San Felipe, con un amigo del cual yo he escrito en el periódico, pero que tiene un ego tremendo. Y tiene un ego de barrio, un ego de barriada, porque hay egos que son merecidos. Por ejemplo, y muchas veces no se le sube el ego a grandes personajes que han tenido biógrafos. Ah, profesor, entonces, ¿qué quiere decir entonces eso de biografía? Bueno, la biografía es algo que nos lleva a nosotros a tratar sobre vida de una persona. Por ejemplo, el ser humano que más biógrafos ha tenido se llama Napoleón Bonaparte de Francia. Y Napoleón Bonaparte, ya sabemos su historia y el bonapartismo y todas esas cuestiones de las cuales habla una vez Karl Marx, nos dicen que realmente las biografías son la historia de la vida de una persona. Hace poco escuchamos una biografía del señor Álvaro Uribe de Colombia. Pero las biografías también se pueden pagar como se pagan los prólogos de un libro para que se nos digan cosas. El biógrafo necesita pocos detalles, necesita solo algunos apuntes y él se encarga de maquillar y decir lo mejor de aquella persona cuando se le paga un dinero y lo pueden hasta endiosar. Y se dicen las mejores cosas, pero no se dicen las cosas donde se incriminan en grandes crímenes, en grandes mafias y en grandes cosas. Y entonces el biógrafo lo que hace, como le pagan, dicen lo mejor. Por lo tanto, no lo exigen, los biógrafos no exigen currículos o historiales completos, sino solo algunos apuntes e historias biográficas y estados biográficos y detalles de los personajes, porque la biografía trata de grandes personajes. Hombre, profesor, nosotros no habíamos oído hablar de eso, profesor. Bueno, ya lo saben, pero cuando usted habla, querido profesor, de mafia, ¿a qué se refiere? Y cuando habla de delito de carnaval, ¿cómo explica usted eso, profesor? Bueno, para hablar del delito de carnaval tenemos que situarnos en Barranquilla. Uno de los delitos más graves que habían en Barranquilla en época de carnaval no era que usted metiera perico, que usted metiera o era alcohólico, que usted hiciera y deshaciera, se comiera a la mujer del prójimo, se citara con la esposa de su mejor amigo. Nada de esas cosas eran delito en carnaval. En carnaval todo se vale. El delito más grande en carnaval en Barranquilla se llamó el no disfrazarse. Hombre, profesor, ¿cómo va a ser posible eso, hombre? Claro, y para eso ustedes tendrían que estudiar un libro de un grandioso escritor y historiador de Barranquilla llamado Alfredo de la Espriella. Y Alfredo de la Espriella nos habla de Barranquilla con todos sus dichos, sus cuestiones, sus bacanerías, en un libro llamado De Cabo a Rabo. Y así nosotros podemos entender que ese es el delito más grande de carnaval, el no disfrazarse. Los demás delitos, tanto divinos como no divinos, como no amar a la mujer del prójimo, no desear a la mujer del prójimo, no codiciar los bienes ajenos, etcétera, etcétera, eso no valía 5 centavos en un carnaval en Barranquilla. Y el delito más grande era no disfrazarse. Eso fue en aquellas épocas en que el carnaval era del pueblo, era popular, era de la calle. No estaba sujeto a esa cuestión que vino después, que vino de Andalucía y solamente pertenecía a los country club y a la gente encerrada. No. Eso era otra patada. Y así yo le pude explicar esto de delito. Hoy lo vemos en la calle, en los bordillos, y vemos a los personajes populares, Diomedes Díaz, el Binomio de Oro, los Magníficos, Raúl Reyes, el Che Guevara, etcétera, etcétera, en las calles populares, y todo eso se valía en carnaval. Lo difícil en carnaval y el delito en carnaval en Barranquilla era no disfrazarse. Usted no puede explicar eso, claro, pero tiene que leerse el libro de un hombre grandioso llamado Alfredo de la Espriella.
Y Alfredo de la Espriella nos dice que en Barranquilla, en esta Barranquilla de la cual yo les hablo y le digo muchas cosas, a veces muy acarandosas porque son dichos y llenas de verdades y de cuestiones. Este Alfredo de la Espriella nos dice que en Barranquilla, una ciudad con cincuentenas y miles de hitos imponderables en su idiosincrasia, que el barranquillero con su gente pomposas y menudas como la de Terciopelo y Postín, Abarcas y Rabo de Gallo, peripecias populares, machafilas y picardías, necedades y relajo, cuando en esa Barranquilla que de cabo a rabo se recorría de norte a sur y de este a oeste, y en ese paseo Bolívar, en esa época el delito más grande era no disfrazarte. No importaban los 10 mandamientos, que si te lleva la mujer del prójimo, que si le robas al prójimo, etcétera, etcétera, pero eso no hace relación que ahí esté Satanás. Sencillamente el carnaval prácticamente surge y las primeras manifestaciones de morisqueta del hombre y utilizar máscaras se vio en el culto a Dionisio y al dios Baco en la Grecia antigua, que viene siendo el dios del ron, el dios del vino. Ese vino que también tomó Noé y que también el mismo Cristo tomó, porque la uva y los viñales eran cosas en la antigüedad sagrada. Por lo tanto, en Grecia nace el teatro cuando el hombre borracho en esas fiestas campesinas, cuando salían para adorar al dios Baco, al dios Dionisio, se pegaban unas borracheras y hacían morisqueta los hombres y las mujeres embriagadas, inhibidas, y así de esa manera surgió la máscara, con la morisqueta y las cosas, hasta que la lograron hacer en cartón, en cosas, y se las ponían. Y entonces ya ahí se puede decir que nace la máscara de carnaval, pero que aquella era en adoración a un dios. El dios Dionisio, el dios Baco, el dios del vino, el dios del ron, el dios de etcétera. Entonces, cuando ya eso se va introduciendo y van haciendo una mafia que va dominando el mundo del alcohol, por ejemplo, lo vivimos con Al Capone en Chicago, la evasión de impuestos, etcétera. Vimos también como hoy en día, cuando nace la compraventa de Virgos a una persona por 10, 15 millones de pesos y se le lleva una jovencita a un narco y esta le da son 2 millones de pesos, 3 millones de pesos a la muchachita, ya se queda con 12, 13. Entonces nace una mafia y una trata de blanco moderna con la compraventa de Virgos. Y de esa manera, y con esa compraventa de Virgo, van haciendo una prostitución moderna, una prostitución donde ya va entrando el mundo del prostíbulo del cine y nacen las películas pornográficas. Es una película pornográfica donde mueve la industria del laboratorio, la industria de la pastilla, la industria de la inyección, y se van haciendo una propaganda acerca de la potencia y la impotencia y la sexualidad para que usted dure 3 días con una pastillita dándole clavo a su mujer o a su amante, pero se pierde la naturalidad y van haciendo la enfermedad una adicción, que el día que usted no tiene la pastillita, usted no vale 5 centavos en la cama, aunque sea el más grande héroe en la cama, en las películas y en los videos pornográficos. Y así aquel individuo se va enfermando y es un enfermo, un adicto enfermo a la inyección y las pastillas sexuales para agrandar y para durar, aunque sea un eyaculador precoz en lo natural. Ese hombre se va semeando poco a poco a aquellos disfraces de mujeres que realmente en su naturaleza no tienen nada, pero tienen unas tremendas nalgas postizas hechas de caucho o unas tetas hechas de caucho después de una cirugía que le manda a hacer un narco. Y entonces así nace una mafia de la prostitución y de los laboratorios de medicamentos para la sexualidad, como son las grandes Viagra, las grandes Sidifilis, las grandes Cidiles, toda esa cantidad de pastillas y porquería que van poco a poco convirtiendo a aquel individuo en un mentiroso y un individuo que ya se vuelve adicto y que no puede hacer ni masturbarse siquiera en su vida natural, porque no puede hacerlo si no tiene la pastilla a la cual está adicto. ¿Qué significa adicción? O sea, que no puede hacer nada si no tiene
aquella bendita droga sexual, y nacen así las grandes carteles y mafias de la prostitución y de las películas pornográficas, donde van sometiendo lentamente a mujeres y a hombres hasta convertirlos en unas víctimas, en unos siervos, en unos esclavos de estas cuestiones, donde las pastillas van directamente a apartar las cuestiones del corazón, de la presión alta, de la presión baja, y por eso hay muchos que mueren en un acto sexual con esta pastilla, porque algunas son diferentes a otras y matan a un hombre que sufre del corazón o sufre de la presión alta, y ya son cuestiones postizas, no son naturales como aquellos abuelos que tenían 85, 80 años y preñaban a una mujer de 25 y 20 años solamente utilizando cebolla y ajo. Y así por el estilo. Eso es verdad, profesor. Claro, yo tuve un abuelo que se llamó José Manuel de la Hoz, y él era vago y mi abuela lo dejó, y él después ganó una lotería, tuvo 200 puercos, dejó 5 casas, etcétera, etcétera, como está en un libro mío. Y él solitario en el pueblo le aseaba la casa a una muchacha de 25 años, y cada vez que yo iba la encontraba preñada y preñada y con uno apenas de brazo. Por lo tanto, en pocos años le hizo 5 o 6 hijos, y él murió y ya le quedaron toda aquella riqueza. Y él jamás, aún en los años de 1961, 63 al 60 y pico, no existía ningún Viagra, ninguna pastilla alargadora, ninguna pastilla para eyaculadores precoz, para impotentes, para todas esas cuestiones, ni mucho menos las cirugías plásticas en los senos de las mujeres, ni esas cosas. Entonces hoy en la vida moderna y la industrialización y el capital industrial han creado todas las deformaciones y las deformaciones del hombre, y así fueron creando una vida homosexual y una vida bisexual y una vida lesbiánica totalmente antinatural o contranatural, creando a una sociedad enferma y adicta a las cuestiones de la prostitución sexual y la mafia sexual, donde se involucran cine, arte, laboratorios, medicina, etcétera. Nos vemos en la próxima, porque esta es la primera parte. Ay, profesor, ¿cómo no me explica usted eso? Nunca nadie nos había explicado eso. Pero no, porque yo le estoy enseñando literofilosofía. A mí no me interesa un pepino si ustedes creen en el diablo o no creen. Usted verá si creen en el sapo como Salomón, o creen en la serpiente como Salomón, o creen que por eso destruyeron el antiguo templo de Salomón. Todas las cuestiones que Salomón terminó adorando, porque se enamoraba en su polifonía o en su adicción sexual de cualquier mujer, y resulta que se adoraba a otro dios, y él terminaba adorando a esos dioses, esa mujer, entre los que se habían culebras, sapos, lagartijas y cocodrilos y toda cuestión, como eran los dioses egipcios en la antigüedad. Continuaremos en la próxima para que no vayan a censurar al profesor Ferreira, que tiene que operarse de pronto, y va a tener que acudir a los amigos para abrir un níquel para que puedan escuchar mi clase y mis ponencias, y me manden una ayuda por níquel, aunque sea de 1.000 o 500 pesos, para juntar para mi operación, porque pronto moriré si no me opero una cuestión que tengo aquí en la parte pélvica, en la parte derecha superior, más o menos donde la tenía Hugo Chávez. Nos vemos en la próxima. Gracias, profesor. Gracias a los sapos y a los micos y a los dioses antiguos.